Buenas tardes, profesora. Le habla Gustavo Vargas del 12º trimestre de Psicología, de su materia Sexología. En cuanto al tema número 3, ¿sí? Queremos dar definición en lo que es el sexo, la sexualidad, la sexología en su proceso de desarrollo y los patrones que condicionan esta funcionalidad. Tenemos entendido que el sexo es una condición orgánica que nos distingue tanto al hombre como a la mujer, ¿sí? Bien sea porque ambos comparten una cualidad que es definida y muy diferente por los gametos. Luego, de sensualidad decimos que es una cualidad natural que poseemos cada uno de nosotros para estimular la atracción y reacción emocional hacia los otros, lo que da a un deseo sexual, ¿sí? A un interés común. Eso lleva a una excitación, a un onanismo eh, o a un deseo tanto interno como externo. Pero tenemos lo que es la sexología, que es una disciplina que estudia el hecho sexual humano desde todas las perspectivas, ¿sí? Bien sean psíquicas, psicológicas, digamos antropológicas, sociales, etc. En un enfoque muy multidisciplinario. En su proceso de desarrollo, la identidad sexual es un factor muy importante que hoy en día nosotros los seres humanos debemos tener en cuenta, porque nos permite conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Actuar como seres humanos, como seres sexuales, digamos animales, instintivos pero racionales, con sus peculiaridades y características de reproducción. Ahora, existe un patrón de desarrollo sexual, ¿sí? Que es muy funcional. Es una interacción que tiene el individuo con su entorno sociocultural por periodos de crecimiento. Entre estos tres periodos están caracterizadas como variantes, según Bianco, el cual está indiferenciado, de transición y diferenciado, ¿sí? El indiferenciado nace desde que uno está en su vientre hasta los 12 años, de una manera innata. Y luego venimos la transición, que es desde la pubertad hasta los 21 años. Es un estímulo de respuesta totalmente biológico. Y el diferenciado, que vendría a partir de los 21 años hacia adelante, se ajusta según a las necesidades que contenga este. Ahora bien, este autor, ¿sí?, nos habla que el sexo es una estructura, ¿sí?, que posee una función, esa función una variante, unas fases, ¿sí?, y unas cualidades, ambas con factores totalmente, digamos, divergentes. En su función decimos que cumple con un proceso de desarrollo del cual tanto nosotros nacemos y morimos con él. Pero en sus fases encontramos que está una determinación, una diferenciación y una expresión. En su determinación hablamos de un cromosoma genético, hablamos de una diferenciación de hormonas y de una expresión de sexualidad fenotípicas a la diversidad. En esto habla otros autores acerca venezolanos, ¿sí?, como los que ya le habíamos dado a entender en los trabajos, de inicio, desarrollo y cierre. Además, en esta variante fisiológica, que es por periodos, dice que es un hecho aprendido e imitado, ¿sí? Entendemos que el sexo nace con nosotros, pero se involucra por moldeamiento el tener que nosotros empezar a hacerlo, ¿sí?, a obtenerlo. Y es cuando aparecen estos periodos de diferenciado, de transición y diferenciado. Luego, estas fases primeras que le decía cumplen unas cualidades tanto naturales como innatas, ¿sí? Es decir, hay algo que está totalmente inherente y algo que está latente, que es lo innato. En lo inherente va por medio de un administrador, por un método y una frecuencia. El latente igual, el quién, el cómo y en dónde. Ahora, activar y mantener y desactivar estas actividades cumplen un sistema nervioso medular y cortical, es decir, una tuminiscencia de contractibilidad y desterminiscencia.
¿sí? Es por eso que las alteraciones patológicas llevan una pérdida de este deseo, ¿sí? De estas fases, que es de manera cualitativa. Y la excitación, el organismo y el dolor cumplen, digamos aquí, la característica esencial en cuanto hetero, homo o bisexual, dando así esta alteración patológica como parafilias mayores y menores. Entre todas estas parafilias, pues bueno, ya conocemos toda la infinidad que hay, ¿sí? De las mayores, por ejemplo, están los fetiches, el exhibicionismo, el frotellurismo, el masoquismo, y de las menores, que ya vienen a caracterizar por detalles más simples sobre la acrotomofolia, la asfixiolofilia, el adolescentismo, autonotolofilia, andromimetofilia, vestafilia, biestofilia, cataterofilia, ¿sí? La clectofilia, clismafilia, cropofilia, coprofagia, gerontofilia, formicofilia, hibritofilia, hitopoxfilia, infantilismo, etc. Cada una de estas alteraciones van enmarcadas así por un periodo intrínseco y extrínseco, tanto ausente, hipoactivo, hiperactivo o desactivado. Dentro de los trastornos, ¿verdad?, está la excitabilidad, lubricación y disfunción, ¿sí? Esta primera cumple una determinada conducta que es eréctil, orgásmica o persistente en cuanto a la excitación. En la lubricación, igual, cuando hay exceso o cuando hay déficit. Y cuando es disfunción, es cuando se habla de una orgásmica, ¿sí?, de una eyaculatoria. Venimos también sobre otro tipo de trastornos que son prematuros y retardados. Los prematuros es lo de acción rápida, ¿sí?, como decir eyaculación precoz o orgasmo prematuro. Y el retardado, lo que es una eyaculación retardada o un orgasmo retardado, ¿sí? En cuanto al desarrollo del yo y la identidad de sus componentes, nos habla que el género en la sexualidad cumple un componente, ¿sí?, que si se tocan, que si se ven y que si hay interés. Y eso cumple de acuerdo también a las edades, ¿sí? Cuando estamos en sus etapas según Freud, según Eric y digamos Piaget también. Cada una de estas etapas que nosotros nos han caracterizado en pensamiento, en personalidad y en afecto, moldean ese tipo de conducta, las transforma. Ahora, en los trastornos sexuales está por maduración, por orientación, por relación, y otros del desarrollo sexual y sin especificación, ¿sí? Estos tipos de trastornos que se convierten en parafilias son intensos, repetidos, fantasiosos y de tipo impulsivo, ¿sí?, que son muy frecuentes y habituales dentro del género humano, en la humillación del dolor, en la pederastia, en la poligamia, en lo no humano, que cuando se convierte en hábito pasan los 6 meses, ¿sí? En este caso, bajo elementos simbólicos, como los que le decía hace rato, por curiosidad, excitación atrayente, por una exposición, por un contacto, roce, sumisión, etc. Y ya por los otros tipos de detalles, ¿sí?, que hacen que la persona como que sí se sienta identificada en su proceso funcional y reproductivo para poder cumplir su hecho biológico. En la tabla maestra nos decía Bianco que el sexo es un proceso que cumple este tipo de fases, ¿sí?, pero que en la función estas cualidades vienen caracterizadas por el estímulo y la respuesta, ¿sí?, y respuestas automáticas, neutrales, hormonales, vasculares, endoteliales y funcionales, mientras que en los estímulos venían por administración, por método y por frecuencia. Epitegénicamente
ahí está el ambiente, está los hechos psicosociales y biológicos que varían el patrón de estas hormonas o de estas conductas. Y la función como tal reproductoria pasa por un ciclo, ¿sí? Que es precoito, como usted nos lo decía en la clase, coito y poscoito. Es decir, en cuanto a un deseo alto, medio, bajo, a una excitación que lleva hasta semanas y a un orgasmo, ¿sí? A un orgasmo ya satisfecho, ya cumplido. Entonces, pues, esto es parte de lo que se quería dar en la explicación del tema número 3. Muchas gracias, profesora, y espero que termine de pasarla bien.